¿Qué pasa, mi familia tecnológica? ¿Cómo están? Entre los teléfonos que han salido este 2020, el Galaxy Z Fold 2 es uno de los que más innovaciones tiene hasta dejarnos boquiabiertos. Claro, el Galaxy Fold 1 fue un buen teléfono y el Z Fold 2 mejoró muchísimo. Y Samsung de seguro no va a detenerse. Por ello, ya han salido a la luz las primeras filtraciones del futuro Galaxy Fold 3 y aquí te las voy a contar. Esto es Futuro Tecnológico, donde la tecnología es primordial. Vamos con el video. Aunque el Galaxy Z Fold 2 sea un teléfono excepcional, no me convence todavía el querer llevarlo en mi bolsillo, o por lo menos querer usarlo en mi día a día. Las razones de ello te las conté en un video anterior. Aquí arribita te dejo la tarjeta para que hagas clic y lo veas. Otra cosa que hace que no me llame tanto la atención del Z Fold 2 es que todavía no incluya el S Pen. Pero bueno, este dispositivo tiene una pantalla frágil. Por ello, las primeras filtraciones nos indican que para la tercera generación del Galaxy Fold tendremos S Pen, con una nueva tecnología en pantalla llamado solución electrostática activa. Otra de las mejoras del Galaxy Fold 3 sería en la pantalla. Recordemos que el primer Fold de Samsung tenía un tipo de plástico flexible que lo hacía muy frágil, mientras que en el Z Flip Samsung innovó con su pantalla de vidrio ultra fino, que es un material similar al cristal pero capaz de doblarse sin romperse. Y también por ello las filtraciones nos cuentan que en la nueva generación del Fold el vidrio en pantalla no sería ultra fino, ya que aumentaría un poco más el grosor. Esto lo piensan hacer para que esta pantalla pueda soportar la carga de estar usándola todo el día con el S Pen y no se vaya a malformar o a dañar. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y tengo miedo. Además contamos con la filtración de que el Fold 3 podría traer un indicador de luz en la parte donde se pliega el dispositivo, y este indicador de luz podría tener muchísimos millones de colores, así que esperemos a ver si puede salir o no esta filtración. Pero por el momento es todo lo que se ha filtrado sobre el Samsung Galaxy Fold 3. Esta información vale millones. Y ustedes, amigos, díganme, ¿qué opinan? ¿Qué otras mejoras creen que Samsung debería hacer para el próximo Galaxy Fold 3? Bueno, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. Amigos, eso fue el video de hoy. Si te gustó, por favor deja un buen like, y si no te gustó, igual deja tu like. Para más videos como este de tecnología, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. Y recuerden, amigos, lávense las manos, usen el tapabocas correctamente y mantengan el distanciamiento social. Nos vemos en un próximo video. Adiós.